Jesús es siempre fiel a sus promesas. Nunca ha dejado solo a quienes lo han elegido. De la mano de Juan el Evangelista, contemplemos la acción de Cristo, el resucitado, que da nueva vida a aquellos que le ofrecen su vida con sinceridad de corazón. En pie escuchamos el Santo Evangelio. Ale, ale, aleluya. Ale, ale, aleluya. Ale, ale, aleluya. Aleluya, aleluya. Abre tus oídos y escúchala. Toma su palabra y vívela. Vamos todos juntos a predicar el mensaje que se nos da. Ale, ale, aleluya. Ale, ale, aleluya. Ale, ale, aleluya. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo, Jesús se le apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Se les apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, y otros 2 discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le respondieron: también nosotros vamos contigo. Salieron y se embarcaron, pero aquella noche no pescaron nada. Estaba amaneciendo cuando Jesús se apareció en la orilla, pero los otros discípulos no lo reconocieron. Jesús les dijo: muchachos, ¿han pescado algo? Ellos contestaron: no. Entonces Él les dijo: echen la red a la derecha de la barca y encontrarán peces. Así lo hicieron, y luego ya no podían jalar la red por tantos pescados. Entonces el discípulo a quien amaba Jesús le dijo a Pedro: es el Señor. Tan pronto como Simón Pedro oyó decir que era el Señor, se anudó a la cintura la túnica, pues se la había quitado, y se tiró al agua. Los otros discípulos llegaron en la barca arrastrando la red con los pescados, pues no distaban de tierra más de 100 metros. Tan pronto como saltaron a tierra, vieron unas brasas y sobre ellas un pescado y pan. Jesús les dijo: traigan algunos pescados de los que acaban de pescar. Entonces Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red, repleta de peces grandes. Eran unos 153, y a pesar de que eran tantos, no se rompió la red. Luego les dijo Jesús: vengan a almorzar. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿quién eres?, porque ya sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio, y también el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos. Después de almorzar, le preguntó Jesús a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le contestó: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Por segunda vez le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: pastorea mis ovejas.
Por tercera vez le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que Jesús le hubiera preguntado por tercera vez que si lo quería, y le contestó: Señor, tú lo sabes todo, tú bien sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Yo te aseguro, cuando eras joven, tú mismo te ceñías la ropa e ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás los brazos y otro te ceñirá y te llevará a donde no quieres. Esto se lo dijo para indicarle con qué género de muerte habría de glorificar a Dios. Después le dijo: sígueme. Palabra del Señor. El epílogo, el capítulo final del Evangelio de San Juan, nos narra un hermoso relato de un nuevo encuentro de Jesús resucitado con sus discípulos a orillas del lago de Galilea. San Juan, al describir este pasaje, quiere reavivar y reafirmar la fe de los creyentes, dando su propio testimonio de lo que ha visto y de lo que ha oído. Esto no es un cuento, esto no es una fantasía, esto sucedió tal como está escrito. Por eso la Iglesia nos propone hoy este pasaje, para reavivar la fe de todos nosotros en Jesús vivo y resucitado. Se acerca la noche y los discípulos salen a pescar. No están los 12, solo hay 7 discípulos: Simón Pedro, Tomás, Natanael, Santiago y Juan, y otros 2 discípulos de los que no se nos dice el nombre, que bien podría ser usted o yo. Son 7 discípulos que han acatado la orden que Jesús dio a las mujeres estando fuera del sepulcro. Díganle a Pedro y a los demás que vayan a Galilea, allí me verán. Están entonces de nuevo en el lago de Galilea, allí donde todo empezó, con las mismas barcas y mismas redes que habían dejado para seguir a Jesús. Están ahí con el corazón expectante a la espera de encontrarse con Jesús resucitado. Simón Pedro entonces dice: me voy a pescar. Y los otros discípulos dijeron: también nosotros vamos contigo. Ellos salieron por la noche a pescar, seguramente porque tenían hambre. Cuando Jesús murió en la cruz, se les acabaron las ofrendas y las ayudas que le daban para que comieran, y ellos ya no tenían nada para subsistir, puesto que todo lo habían dejado por seguir a Jesús. Pero la pesca fue un completo fracaso. San Juan lo recalca con fuerza: salieron, se embarcaron y aquella noche no pescaron nada, ni un chacalín, ni un camaroncito, nada. Vuelven como salieron, con las redes vacías. Esta escena encierra un gran mensaje para todos quienes servimos activamente en algún grupo o movimiento de la Iglesia. Solo la presencia de Jesús resucitado hace eficaz el trabajo evangelizador de sus discípulos. Sin la presencia de Jesús resucitado, sin su aliento, sin su luz, sin su palabra, no hay evangelización fecunda. Con frecuencia, nuestros muchos esfuerzos por enseñar y ayudar a otros a vivir cristianamente en medio de una sociedad tan enferma y tan indiferente, apenas dan resultado
y pareciera que todo lo que hiciéramos no da resultado para nada, y encima se les ocurre a esta sociedad costarricense poner a los niños de escuela para que practiquen yoga. O sea, ya póngale la cereza al pastel y echemos a perder a los niños de una vez. Si ustedes supieran el daño que genera en las personas el yoga, parece que ya perdimos la sociedad costarricense. Ha aprobado el aborto, ha aprobado matrimonios gay, sacaron a Dios de las escuelas, de los colegios, ponen yoga, en donde usted solito es el que va a salir adelante, sin la ayuda de nadie. Ciertamente intentamos ahí mantener a toda costa el compromiso con Jesús y encendida la llama de nuestra fe, pero a menudo constatamos que nuestras redes están vacías y las cosas empeoran, no solo en esta sociedad costarricense, en la educación, entre los jóvenes, los matrimonios, empeora en un montón de aspectos sociales, eclesiales. Las redes están vacías. Yo sé bien que todos ustedes se esfuerzan arduamente cada día por mantener su matrimonio, por sacar adelante a sus hijos, a su familia a flote, y verdad que a veces parece inútil. Y entonces te quedas con las redes vacías. ¿Cuántas veces hemos hecho nuestro mejor esfuerzo? Hemos trabajado, nos hemos cansado, hemos servido con ilusión, con constancia, hemos invertido lo mejor de nosotros mismos en proyectos personales, en relaciones afectivas, en estudios, en trabajos, en ofertas laborales, que al final han terminado en un estrepitoso fracaso. Como las redes de aquellos discípulos, hay muchas vidas vacías, profundamente vacías, terriblemente vacías. ¿Cómo sostener y reavivar nuestra fe en estos momentos de duda, de frustración, de oscuridad? ¿Cómo? ¿Cómo creer en Jesús? ¿Cómo confiar en Dios cuando parece que nada sale bien? ¿Cómo llenar esos vacíos del corazón que nada ni nadie puede llenar? Escuchemos qué fue lo que sucedió con los discípulos. En este contexto de oscuro y rotundo fracaso, el relato dice que estaba amaneciendo cuando Jesús, resucitado, se presentó en la orilla. Estaba amaneciendo y ya Jesús les estaba esperando en la playa. Sin embargo, los discípulos no lo reconocen desde la barca. Tal vez fue por la distancia, tal vez fue la bruma del amanecer, o quizás sus ojos cansados, entristecidos, su corazón frustrado, el que les impedía ver a Jesús. Jesús está en la playa y está hablando con ellos, pero ellos no sabían que era Jesús. ¿Por qué no lo reconocen? Porque cuando estamos desanimados, o nos sentimos frustrados, o estamos deprimidos, se nos dificulta más percibir la presencia de Dios. En esos momentos tenemos que aclarar la vista, enfocar el corazón. No miremos nuestros sueños rotos, no miremos nuestras heridas, no miremos nuestras redes vacías, mejor miremos ¿a quién? A Jesús. Les dice Jesús: muchachos, ¿tienen algo de comer?
Es una pregunta que Jesús hace esperando un no como respuesta, porque Él es el omnisciente, el omnipresente, Él lo sabe todo, sabe que no han pescado nada. Entonces Él les dice: echen la red a la derecha de la barca y hallarán peces. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces que lograron pescar. Eran 153 peces grandes, dice con toda certeza San Juan. Veamos qué diferentes que resultan las cosas cuando hacemos las cosas como nos dice Jesús. Meditemos. ¿Cuántas veces el Señor nos ha dejado estar con las redes vacías, pero para luego poderlas llenar de acuerdo a su voluntad? Es hasta ese momento que el discípulo amado reconoce a Jesús y grita: ¡es el Señor! Al reconocerlo, Juan se entusiasma, se sorprende, alaba y contempla a Jesús. Eso es reconocer al Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la túnica y se lanzó al mar y nadó los últimos 100 metros que lo separaban para llegar el primero a la playa. Se ciñó la túnica tal y como se la había ceñido Jesús antes de lavarles los pies en la última cena. Hermanos y hermanas, hay que ceñirse bien la túnica de la humildad si queremos servir al Señor. Pedro no había tenido oportunidad de estar con Jesús desde la noche que lo negó. Y cuando escucha que aquel es el Señor, es Jesús, se lanza en el mar de la misericordia infinita, buscando ¿qué? Buscando el perdón y el amor de Jesús. Es el mismo Pedro que lo negó, el que confiando en la misericordia de Jesús se lanza a buscar su perdón y su amistad. Después de comer con los suyos a la orilla del lago, Jesús inicia una conversación con Pedro. Jesús confirma a Pedro en el amor, porque solo está capacitado para ser guía y pastor aquel que se distingue por el amor a Jesús. Todo aquel que sirve es guía y es pastor, sea en la iglesia, sea en la familia, sea en los grupos apostólicos, debe distinguirse por el amor que manifiesta y vive en Jesús, por Jesús y para Jesús. Con una profunda humildad y con una gran fe y con un auténtico arrepentimiento, Pedro reconoce su pecado y confiesa su amor sincero a Jesús. Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que yo te quiero, que yo te amo. Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Escuchemos hoy nuestro nombre en labios del Señor Jesús. Jesús hoy nos hace una pregunta concreta a cada uno de nosotros. Sila, ¿me amas más que todos estos? Yamil, ¿me amas más que todos estos? Norma, ¿me amas más que todos estos? Y así cada uno de los nombres. Ever, ¿me amas más que todos estos? Cada uno le dará su respuesta personal al Señor. Al final del texto encontramos un nuevo mandato. Jesús le dice a Pedro, ¿qué le dice? Sígueme. Jesús nos dice, si en verdad me amas, sígueme. Y Pedro lo siguió para siempre. Hoy lo encontramos a Pedro en la primera lectura dando testimonio valiente y ungido delante del Sanedrín.
es el mismo Pedro cobarde que había negado a Jesús. Y Pedro siguió a Jesús hasta morir, también él clavado en una cruz. Nosotros, ¿hasta dónde estamos dispuestos a seguir a Jesús? El Pedro de la espada y de la violencia en Getsemaní, el Pedro de las disputas y del mal carácter, tenía que caer, tenía que morir a sí mismo para poder ceñirse la túnica de la humildad y convertirse en el Pedro del amor, de la renuncia y de la entrega a los hermanos. Eso que hoy llamamos fracaso puede ser lo que Dios esté usando para sacar de nosotros auténticos discípulos y cristianos. Pedro está listo para dirigir la iglesia de Jesús porque ha sido zarandeado y ha superado la prueba. El Señor ha logrado pulir al tosco pescador y ha conseguido sacar de él un gran apóstol. Aprendamos nosotros de Pedro. Si Pedro, creyéndose experto pescador, no le hubiera hecho caso a ese desconocido que es Jesús, que le grita desde la orilla que tire las redes a estribor y no confía en él, ¿qué sucede? Pedro se queda sin pescar. Aprendamos a discernir y a escuchar a los demás. A veces nuestra mucha experiencia se vuelve tan solo un lastre, nos volvemos necios y cerrados a la novedad de Dios. Si Pedro, creyéndose la suma autoridad, el sumo pontífice, no le hace caso al discípulo amado que representa a la comunidad, cuando le indica dónde está Jesús, ¿qué pasa con Pedro? Pedro nunca ve, Pedro no ve a Jesús, nunca hubiera visto a Jesús. Aprendamos a escuchar a los que nos han sido encomendados. Dios en tiempos antiguos y aún en estos tiempos gusta hablar por medio de los pequeños y de los sencillos. Estemos atentos a lo que ellos nos dicen. Si Pedro no se arriesga y lleno de miedo se esconde y no se lanza al mar para encontrarse con Jesús, nunca habría sido restituido en su cargo, nunca habría tenido la oportunidad de confirmarse en el amor. Aprendamos a confiar en el Señor. Su misericordia es nueva todos los días. En lugar de huir avergonzados por nuestro pecado, lancémonos en el mar de su gracia, seguros que siempre hallaremos perdón, amistad y misericordia. Meditemos esta tercera semana de Pascua en la gran misericordia de Jesús, que en medio de nuestras dificultades, en medio de los fracasos e incoherencias, igual que aquella mañana, prepara un banquete para nosotros en cada Eucaristía, y nos espera, y nos ama, y nos perdona, y nos alimenta con el pan de la palabra, con el pan de la Eucaristía, y nos confirma en su amor y nos llama a seguirle. Ciñámonos la túnica de la humildad y hagamos el firme compromiso de confesar a viva voz el amor que sentimos por Jesús, como lo hizo Pedro. Todos juntos digamos: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes bien que yo te amo. Jesucristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. Alabado sea Jesucristo.